Pasaron 14 minutos de las 9 de la mañana, estamos en vivo haciendo Buen Día Uruguay. Como lo adelantamos, vamos a recibir al dirigente del sector aire fresco del Partido Nacional, Aníbal Abreu, para hacer referencia a la situación de las Fuerzas Armadas aquí en nuestro país, más allá de lo que puede ser la reforma de la Caja Militar, ¿no? Es así, bienvenido. Buen día. Bueno, muchas gracias. En principio, expresar mi agradecimiento y mi alegría por poder estar en el primer programa del año. Muchas gracias. De Buen Día Uruguay, nada menos que una fecha como hoy, 2 de enero, que es aniversario de la heroica de Paysandú, que es muy importante para toda la historia del Uruguay y también especialmente para el Partido Nacional. Excelente. Bueno, para poner un poco en contexto también este asunto de las Fuerzas Armadas, obviamente que lo de la Caja Militar y su reforma, que es una de las grandes propuestas que tiene el gobierno para este 2017, usted quería también abordarlo desde un punto de vista más amplio, ¿verdad?, del asunto de las Fuerzas Armadas y sobre todo, bueno, hasta preguntarse, ¿verdad?, la legitimidad, digamos, de hoy poder contar con esa fuerza en nuestro país y no buscar quizás, usted decía, mecanismos como de la reforma de la Caja Militar para en definitiva, cuestionar en definitiva la existencia de las mismas, ¿no? Sin duda, nosotros desde nuestro sector político, liderado por el senador Álvaro Delgado, comenzamos, no desde ahora, sino desde el 2010, cuando ya antes de promulgarse la ley de defensa 18.650, ya teníamos grandes dudas, fundamentalmente porque creemos que, dados los indicadores que hoy tenemos con respecto a la institución Fuerzas Armadas, estamos en un momento histórico, estamos en el momento en el cual un partido político quiso cambiar, hacer desaparecer o afectar de alguna manera, no lo sabemos, a las Fuerzas Armadas. Y cuando hablamos de las Fuerzas Armadas estamos hablando de una institución que es base del sistema democrático republicano. Justamente cuando hablamos de libertad, de república, de democracia, de institucionalidad, las Fuerzas Armadas son la institución que tiene esa responsabilidad de velar por esos principios. Entonces creemos que es una institución no solamente muy importante, sino muy grande para ser considerada solamente desde una ventana, en este caso de un partido político, o quedar de rehén entre lo que piensa quizás un legislador que cree que no deben haber Fuerzas Armadas y lo que piensa un legislador del mismo partido que discrepa y que cree que pueden haber. Hay un formato, hay una institución, un marco jurídico que hoy funciona, que tiene todo su marco legal y que, si bien tiene que ser implementado, existe. Si hay un partido político que considera que hay que cambiarlo de alguna manera, nosotros lo que pedimos es que se plantee en una discusión nacional. Pero usted no dijo cambiarlo, recién dijo hacer desaparecer a las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es una eventualidad. Nosotros miramos... ¿Usted tiene esa sospecha? Nosotros, ¿Quién tiene esa intención? Nosotros lo que miramos son indicadores. Si nosotros vemos que a nivel regional las Fuerzas Armadas del Uruguay, junto con Paraguay, desde hace 12 años a esta parte, inclusive empezó una regresión de lo que son asignaciones a la defensa nacional desde 1988 a la fecha, pero sí en los últimos 2 lustros se ha ido disminuyendo el aporte desde un 2,1 del PBI ahora que no llega a 0,8%. Si vemos lo que está a la vista, que se han incentivado, el Estado ha incentivado el retiro de los militares, pero no tuvo en cuenta que la base de aportantes, como tú mencionabas, para el servicio de retiros militares va bajando, se confunde con una caja y sin embargo no es una caja, es una unidad ejecutora que necesita administrar los ingresos y el Estado mismo se encarga de que los ingresos sean menores. Si los recursos operativos son prácticamente, ya sea en agua, en tierra o en mar, para cuidar el mar territorial, para ejercer la defensa nacional, cada vez son menores, sumado a que el marco de defensa de la ley que les mencionaba, 18.650, tiene lagunas de implementación porque se crearon órganos como el Consejo de Defensa Nacional, su órgano asesor y otro órgano para la logística
que la propia ley dice que si en algún punto la normativa anterior entra en conflicto con esa ley, quedan derogadas, pero hay, por ejemplo, la Junta de Comandantes en Jefe que funciona de invitado solamente en el Consejo de Defensa Nacional, y vemos que la parte técnica es invitada cuando tiene que ser realmente considerada. Y también encontramos que el Consejo de Seguridad Nacional, que tampoco habría quedado en este marco derogado, tiene las mismas funciones que órganos que se han creado. Se crea el director general de política de defensa, pero no se crean, se le dan funciones, pero no se crea el órgano y no se establecen las competencias. Esa misma ley tiene a su vez una paradoja, que es que se pasa la justicia militar a la justicia civil, al Poder Judicial común, pero a su vez el Código General del Proceso, que entra en vigencia el año que viene, tiene como jurisdicción especial el poder militar. Entonces, todas estas cosas que yo le menciono nos dan, sí, por lo menos la interrogante de decir, se están cambiando en la práctica las Fuerzas Armadas. Creemos que es muy importante y que hay que tener una discusión general sobre el tema. Nosotros no queremos constituirnos en una voz representativa de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen su propia voz, tienen su propio conducto para plantear sus interrogantes y sus dudas y demás. Lo que sí pretendemos desde un brazo político, en este caso desde nuestro sector, que se tenga sobre la mesa este tema, porque el Estado es responsabilidad de todos y el Estado somos todos. Entonces nosotros queremos que tanto el político como el ciudadano común estén bien informados y que sepan de qué se trata el Estado militar, de qué se trata el ser militar y el retiro, porque si no se tiene toda esa información, la información no es verídica y se está desinformando. Ahora, Abreu, con respecto al tema de la reforma de la caja militar, se dice que por pasivo, digamos, ¿no? A la caja militar hay que pagar 5 veces más, por ejemplo, que a un jubilado del BPS, ¿no? En materia, porque ellos hablan desde el gobierno, de reducir el enorme gasto que implica la asignación de la caja militar. Y sería por pasivo 5 veces más caro que un jubilado del BPS. Bueno, en principio quiero hacer una aclaración. Yo, dentro de mi formación, soy retirado de la Fuerza Aérea, si bien después, como ustedes saben, tengo otra actividad, pero en ese sentido, y no solamente desde la actividad política, respeto profundamente al equipo técnico que ha trabajado sobre ese tema, liderado por el general Figoli, pero sí puedo hablar desde mi visión política, ¿no? Entonces yo, esa relación no la conozco, de hecho dudo de que sea así. Lo que sí puedo decir es que el BPS y la seguridad total en el Uruguay es sin duda deficitaria. Los aportes que hace el Estado como patrón en el caso de la unidad ejecutora servicio de retiro militares es menor que el que se hace en los demás. De todos los aportes es solamente el 15% que fue para la caja militar. Pero tenemos que tener en cuenta que no se trata solamente de la masa que hay ahora como pasivos en la seguridad social de los militares. O sea, hay una enorme cantidad de oficiales y de personal subalterno que ha aportado durante toda su carrera para poder asegurar la pasividad de los que estaban retirados en este momento. Hoy se los ha incentivado a muchos para irse, lo que yo les decía hoy, se bajó el aporte de la torta, vamos a decirle, de aportes, y eso es una obligación del Estado. Si el Estado, por un lado, incentiva que baje ese grupo de aportes o esa base de aportes, pero por otro lado se queja de que puede de que está aportando, ahí hay una incongruencia, o por lo menos una mala gestión que tiene que ser considerada. ¿Por qué se lleva a ese tema? O sea, yo no quiero ser agresivo, pero si uno se pone a pensar, ¿tiene algo que ver todo este tipo de acciones con el Foro de San Pablo?
con cómo se han manejado las Fuerzas Armadas en otros países y regionalmente de izquierda? No lo sabemos, porque sí sabemos que si bien América Latina es una de las regiones con menos conflictividad en materia de defensa, sí todos los países han aumentado sus recursos y sus asignaciones a defensa, menos el Uruguay. Y ahí tenemos muchas declaraciones de connotados legisladores oficialistas, como la senadora Constanza Moreira, que uno, si lo escucha y lo analiza, tiene preguntas para hacer, porque ella refiere que cuando surgen modificaciones en las Fuerzas Armadas hay una presión corporativista. Yo me preguntaría, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué se refiere? ¿Que hay una presión? O sea, ¿es una denuncia? ¿Quién es que le hace la presión? Porque yo dudo que los comandantes en jefe, que son los únicos que tienen la posibilidad de hacer sus planteos, estén ejerciendo una presión, ¿no? Cuando está diciendo que esta es una discusión importante y que hay que hacerla, que es serenamente y racionalmente para el país. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero quizás no sea el momento ahora. ¿Cuándo es el momento? Cuando estamos tratando cuando se está tratando de modificar nada menos que los retiros militares, va a haber una modificación que, como decíamos hoy, se presentará el año que viene. Se está discutiendo, pero no sabemos lo principal. Sí, en realidad los primeros meses de este año. Bueno, pero la gran pregunta no la sabemos, que es ¿qué Fuerzas Armadas pretende este país y qué Fuerzas Armadas necesita el Uruguay? ¿Y qué es lo que se va a hacer en el futuro y en el enclave de defensa de América Latina? ¿Qué acuerdos hay? ¿Qué papel jugamos? Es increíble. En todo caso, también es oportuno la discusión que apunte a el rol que le damos a las Fuerzas Armadas, bueno, ¿no? Reestructurar más allá de lo que puede ser lo económico, los impuestos que se pretendieron poner a los retiros o a las pensiones, el rol en la sociedad de las Fuerzas Armadas, que me parece es una cuestión que hay que rediscutir, porque también por ley tiene acotadas las funciones que pueden desarrollar también los efectivos de Fuerzas Armadas. Justamente a esa discusión me refiero. Es un tema Muchísimas gracias, interesante. dirigente Abreu, por habernos acompañado, y por lo pronto, bueno, queda claro que lo que plantean desde el sector que usted representa y también a nivel político es esa discusión previa antes de llegar a consensos que vayan por el lado de reformas en el aspecto, bueno, ya sea de la caja militar o impositiva, ¿verdad?, a los retirados de las Fuerzas Armadas. Sin duda, comenzar por el principio, o sea, como decía bien Federico, ¿qué Fuerzas Armadas necesitamos? Y a su vez, antes de cerrar, quiero agradecerle de nuevo, pero dejar en claro que nosotros queremos constituirnos en una voz desde el brazo político que exija que esté esto sobre la mesa. No queremos políticos que estén orejeando antes de hablar del tema Fuerzas Armadas, porque ahí surgen, sí, inclusive algunos periodistas que han dicho que las Fuerzas Armadas o que los militares están tomando mate en los cuarteles, lo cual sabemos que es falso, y eso es producto de estar desinformados, de tener un tema tabú que tiene que estar en la boca de todos, y todos tenemos que saber de qué se trata la vida militar. Rápidamente, en síntesis, ¿cuál diría usted que es la función más importante en los tiempos que corren de una Fuerza Armada para lo que es un país como el Uruguay? Bueno, una cuestión que creo que es importante, dimensionar o valorar las Fuerzas Armadas solamente desde la posibilidad de un conflicto bélico, a esta altura creo que es ridículo. La principal función de las Fuerzas Armadas es justamente la defensa nacional, incluidos los conflictos bélicos, el mar territorial, el espacio aéreo, todo lo que son fronteras, pero fundamentalmente cuidar la soberanía nacional con las nuevas amenazas. Pero no se debería involucrarlos también en lo que es la seguridad nacional interna. Bueno, la seguridad nacional tiene su que ver y tiene sus puntos en contacto. Otra gran pregunta que nosotros sabemos, gracias por mencionar eso, porque me había olvidado de mencionar, nosotros queremos saber qué pasa con las asignaciones dentro de lo que es Granaderos. Por ejemplo, que se están comprando aviones, se están mejorando cuando 15.000 pesos es el sueldo mínimo de un soldado, tenemos 30.000 que es de un policía, lo cual nos parece perfecto, pero la equidad para cumplir con esa función nos parece que tiene que ser para arriba, y se tiene que discutir, les reitero, nosotros no queremos ser la voz que represente a las Fuerzas Armadas, queremos ser una voz que se escuche y que se tenga sobre la mesa este tema.
Muy bien, muchísimas gracias. Un tema Muchas gracias que seguiremos profundizando en la medida también de que vuelva a ponerse en discusión esta posible reforma de la caja militar. Muchas gracias por habernos acompañado.